El tema asignado para el día de hoy es unidades de superficie. Entonces, la definición de esto, pues se centra en definir qué significa o a qué se refiere con una superficie. Recordemos que cuando hablamos de una unidad o de unidades, estamos exclusivamente refiriéndonos a unidades de medida. Y cuando nos referimos a unidades de medida, pues tenemos varias magnitudes o varios dimensionales, los cuales representan lo que estamos midiendo, ¿verdad? Entonces, en el caso de medidas, pues recuérdense en las clases anteriores. Por ejemplo, nosotros tenemos el uso de este instrumento, ¿sí? Que creo que es muy conocido para muchos. Esto nos sirve para medir longitudes o distancias. Por ejemplo, yo estoy ubicado en esta posición y aquí hay una montaña, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ¿qué distancia? Una medida de longitud podría ser algo tan simple. Miren, ¿cuántos pasos hay de acá para acá? Pasos, o sea, pasos de esta persona. En la antigüedad, pues estos eran las medidas universales, ¿verdad? Solo que en este caso se les llamaba, una medida conocida, comúnmente se le conocía como el brazo del rey, ¿verdad? Por ejemplo, recuérdense que antiguamente la sociedad estaba distribuida por, este, por monarquía, ¿sí? Y la corona, pues obviamente tenía un rey, ¿sí? Entonces esta persona, como era la persona que estaba por encima de todos, de estatus social, ¿verdad? Y un montón de situación. Entonces la medida que estaba del hombro a la punta de sus manos o de sus dedos, pues era considerado el brazo del rey. Entonces esa era la medida que servía para medir todo en la antigüedad, ¿ya? Pero entonces, imagínense ustedes que en la antigüedad, aparte de que existían varios reinos, el hecho de que cuando empezó a crecer el comercio y se necesitaba comercializar con el reino vecino, entonces imagínense si en un reino había un rey chaparrito y en otro reino había un rey grande, entonces ¿cuál era la medida que, que tenía que servir de referencia en ese entonces? Entonces empezaron a surgir, recuérdense que en la antigüedad, por ejemplo, si no estaban de acuerdo algunas personas con algún otro grupo de personas, ¿qué sucedía? Pues prácticamente se recurría rápidamente a lo que es un conflicto bélico, cosa que en la antigüedad pues sigue sucediendo, pero ya es a menor escala, ¿verdad? Entonces, a medida de que surgieron estas necesidades para poder dejar algo definido, pues surgen lo que son las medidas, ¿verdad? Entonces, aparte de las medidas de longitud, que esta medida de longitud estamos hablando de una medida que constituye una sola dimensión. La medida de superficie es una medida que ya tiene dos dimensiones. Yo creo que todos estamos familiarizados con lo que son las dimensiones, ¿verdad? Máximo con la famosa tercera dimensión que se refiere cuando... ¿Alguien ya vio una película en tercera dimensión? Sí, profe. ¿Qué sensación o qué diferente tienen las medidas de tercera dimensión de una medida de una película normal? De que los personajes se miran con profundidad y todo. En otras palabras, se le añade algo de realismo. Lo podríamos definir así, ¿verdad? De manera general. No sé si alguien más Ah, ya experimentó esta situación. Mire, la cuestión enfocándonos en eso para que vayamos relacionando las situaciones, es de que cuando se define o cuando estamos viendo una película en tercera dimensión, analicemos qué significa eso, qué representa. Cuando vemos una película normal, supongamos en la tele, que no tiene funciones de 3D, lo que nosotros estamos recepcionando es imagen y sonido. Entonces, se dan cuenta, son dos características o propiedades que en el caso del cine se le llama como dimensión. Dos propiedades, imagen y sonido.
En 3D, ¿qué se le añade entonces? Ya se le añade entonces, como le dice el compañero, profundidad, o sea, se ve más realismo. Tenemos la sensación de que en el caso de los personajes o algunas que otras escenas, vemos que las cosas suceden cerca de nosotros. Entonces esa es una tercera dimensión. Y actualmente hay 4D. Y en el 4D, ¿qué se le añade? Pues a algunos le añaden ya movimiento a las sillas. Incluso hay experiencias en donde se le añade, ¿qué les digo? Corrientes de viento o brisas o cosas así para que la sensación sea mayor. Entonces, en este caso, miren, las dimensiones se refieren a propiedades que se le van añadiendo que uno va analizando. Entonces, en el caso de las medidas, las dimensiones son medidas que se le van añadiendo. Entonces, en la unidad de longitud, que tenemos una dimensión, que estamos hablando de la dimensión profundidad o longitud, en las medidas de superficie estamos hablando de medidas de 2 dimensiones, en donde en las 2 dimensiones, independientemente cuál figura tengamos, si analizamos profundamente los polígonos que tenemos acá, ¿vea? ¿Se dan cuenta de algo muy particular? De que estas medidas, vean, no solo cuentan con una profundidad, sino que también tienen otra. Miren, tienen acá una medida acá y tienen otra medida acá. ¿Ven? En otras palabras, estamos hablando de una base y de una altura. O también estamos hablando de, por ejemplo, de un ancho y de un largo. O también podemos hablar de una medida X y de una medida Y. ¿Cuál de las 3 representaciones es correcta? Cualquiera de las 3. Lo único que usted tiene que diferenciar es de que cuando estamos hablando de medidas de superficie o de polígonos que nosotros queremos medir su superficie, vamos a hablar de medidas que están en 2 dimensiones. Una medida A, una medida B. Si usted quiere llamarle la medida B largo y a la medida A ancho, está correcto, no hay ningún inconveniente. ¿Por qué decimos que no hay ningún inconveniente? Porque aquí la percepción o la interpretación de las cosas, cada quien la interpreta a su manera. Porque, por ejemplo, alguien puede decir, vamos a suponer esto, mire, de que este va a ser el ancho y este va a ser el largo. Pero ¿qué pasa con una persona que está viendo la imagen desde un punto de vista diferente? Mire, si lo vemos desde una perspectiva diferente, ya cambia todo. Entonces, por eso, no nos familiaricemos tanto con quién es el largo y quién es el ancho. Simplemente interpretemos de que estamos hablando de 2 dimensiones. Y cuando hablamos de medidas de 2 dimensiones, para medir la superficie, entonces tenemos acá una notita muy especial, para medir la superficie, necesitamos 2 medidas, las cuales las multiplicamos entre sí. Algo muy importante es, por eso lo coloco entre paréntesis, dependiendo la figura, es el uso de la fórmula. Entonces, ¿qué quiere decir con una fórmula? Recuerden que una fórmula es una generalidad que nos sirve para poder hallar después todo lo demás de la misma situación, ¿verdad? Entonces, cada figura en particular tiene una fórmula para poder medir sus medidas de superficie. Entonces, las medidas de superficie es lo que conocemos entonces como lo que es el área. Entonces vamos a tener acá la medida de superficie. La medida de superficie se refiere al área. ¿Sí? O sea, es lo mismo, ¿verdad? Entonces, las medidas de superficie nosotros las vamos a representar dentro de las unidades de medidas. Por ejemplo, como estamos midiendo medidas de longitud, valga la redundancia, un metro lineal en medida de superficie va a corresponder a un metro cuadrado. ¿Y qué quiere decir esto de un metro cuadrado? Entonces, vean, pues, cuando nosotros medimos superficie, lo que estamos midiendo es lo siguiente. Si se dan cuenta, acá los polígonos, vean, tienen una forma en particular. Entonces, las medidas de superficie es lo siguiente. Por ejemplo, si se dan cuenta, acá tenemos de fondo una cuadrícula. Supongamos que estos cuadros son de 1 metro cada cuadro de lado. Entonces, la medida de superficie lo que representa es cuántos cuadrados
puedo obtener dentro de una figura, de otra medida en particular, ¿ya? No sé si se está entendiendo. Por ejemplo, acá tenemos estas de acá, ¿ven? Entonces, las medidas de superficie lo que están hallando es cuántos cuadrados se necesitan de cierta medida, ¿verdad? ¿Y para qué sirven las medidas de superficie? Pues las medidas de superficie sirven para comprar ciertas situaciones. Por ejemplo, ustedes, no sé si ya escucharon dentro de conversaciones o dentro de la vida misma, cuando se refieren a metros al cuadrado. Por ejemplo, el piso cerámico se vende por metro cuadrado. Hay telas que se venden por metro cuadrado. La lámina se mide por metro cuadrado. La pintura, uno va calculando cuánto se necesita pintura en relación a metros cuadrados. Entonces son medidas que se utilizan normalmente. Entonces, para el trabajo, ¿qué tenemos que hacer? Recordémonos de que las medidas de superficie representan unidades cuadradas. Entonces, la forma de convertir esto es tan simple. Miren, chicos, si revisamos nuestro libro, tenemos lo que es un cuadro. No sé si ya vieron el cuadro, jóvenes. Entonces, ese cuadro es lo que nosotros vamos a utilizar para poder convertir las unidades de medidas. Y prácticamente el uso de este cuadro es el que nos va a servir para poder realizar lo que es nuestra actividad en la página 209. Entonces, veamos lo siguiente. Por ejemplo, yo quiero convertir 34. Ustedes van checando qué significa esta unidad. Si es decímetros o decámetros. Recuérdense muy bien. Y esto lo vamos a convertir a metros. ¿Qué es? ¿Decámetro o decímetro? Decámetro. Decámetro, muy bien. Entonces vamos a convertir 34 decámetros cuadrados, vean, ahí estamos hablando de cuadrados. Lo vamos a convertir a metros. ¿Y cómo vamos a realizar eso? Pues acá tenemos nuestro pequeño cuadro. Y lo que hacemos es comparar qué cantidad que estamos hallando. Miren, estamos hallando acá. Miren. Nos dice que un decámetro cuadrado equivale a cuánto? A 100 metros al cuadrado. Ok. Entonces, como acá tengo, decimos, aquí podemos realizar una simple regla de 3. Decimos lo siguiente, tenemos que, recuérdense, la regla de 3 ya lo aprendimos en unidades pasadas. Decimos que 34 decámetros equivalen a ¿cuánto? Vamos a colocar una X. A X metros, ¿sí? Y abajo colocamos la relación entonces que tenemos. Y la relación que nosotros tenemos, pues es la que nos está presentando nuestro libro de texto. Y es la que está acá, miren. Donde nos dice que un decámetro equivale a 100 metros cuadrados. Un decámetro cuadrado, perdonen, acá tenemos que especificar. Disculpen. Es cuadrado, profe. Sí. Tenemos acá cuadrado. Y obviamente la respuesta, nos tiene que dar en metros cuadrados. Entonces hacemos la relación. Decimos de que un decámetro al cuadrado equivale a 100 metros cuadrados. Cuando estamos haciendo conversiones de medidas, siempre vamos a analizar lo que son una regla de 3 simple directa, ¿verdad? Una cantidad, y recuerden, esta es una cantidad directamente proporcional. ¿Y por qué es cantidad directamente proporcional? Porque entre más decámetros tengo, obviamente va a subir la cantidad de metros, ¿verdad? Recuérdense, esos son análisis que yo les enseñé para poder trabajar lo que es regla de 3 simple. Y vayamos repasando eso, ¿ve? Si se dan cuenta, todo lo que nosotros vamos utilizando durante nuestro ciclo escolar nos va sirviendo siempre, ¿verdad? Nunca podemos dejar pasar por alto un tema en matemáticas, porque siempre nos va a servir para una clase futura. Pues, ¿qué hacemos acá para hallar el valor de X? ¿Alguien se recuerda? Se multiplican los extremos y se divide dentro del restante. Entonces, en este caso sería 34 multiplicado por 100
Y eso lo dividimos dentro de 1. ¿A cuánto equivale eso? A 3.400 ¿3.400 qué? metros cuadrados. Metros cuadrados. Y así es como se convierten estos, miren. Y si se dan cuenta, toda la página número 209 corresponde a seguir haciendo esas operaciones. Entonces, chicos, vamos a seguir practicando esto de acá, ¿sí? No sé si hay alguna pregunta por el momento, jóvenes. No, profe. No, profe. Ok. Entonces, vámonos a la página 209 y revisemos el trabajo que hay que hacer. Entonces, miren, en el primer numeral donde dice construye mis conocimientos, lo que tenemos que hacer es convertir. En el primer recuadro tenemos conversiones a metros cuadrados. Entonces, tenemos 4 incisos, los cuales se resuelven como yo lo resolví en esta posición, ¿verdad? Recordemos que siempre nos vamos a basar en esto de acá, ¿verdad? Estos son los multiplicadores y todos siempre nos los vamos a pasar a metros, miren, tan simple. En el numeral 2 tenemos de que todo se convierte a centímetros cuadrados, ¿ya? En el caso, para una conversión que no sea a metros, lo que tienen que hacer es primero convertirlo a metros, ¿sí? Y después esos metros se convierten a centímetros, aunque aquí está la relación, miren, aquí está la relación, se dice que 1 centímetro al cuadrado, acá está, miren, equivale a ¿cuánto? A 0.1 metro al cuadrado. Entonces quiere decir de que si usted tiene, por ejemplo, tal es el caso de el inciso A, donde dice 0.083 decámetros cúbicos, o perdón, cuadrados, lo primero que tiene que hacer es convertirlo a metros al cuadrado y después esos metros al cuadrado a centímetros al cuadrado. O sea, va a tener que hacer 2 operaciones nada más. Eso queda como reto para todos realizarlo en casa, ¿eh? Porque las operaciones que se necesitan, considero que ya las tienen que dominar. Simplemente estoy induciendo para que ustedes vengan y pongan a trabajar lo que es la parte de lógica y razonamiento, ¿verdad? Que eso es esta parte que tenemos acá, ¿sí? Numeral 3, tenemos determinar la superficie de los elementos que especifican. En ese caso, vean, hay un listado de 3 cosas que ustedes van a tener que hacer. En este caso habla de pizarra. Cuando hablen de pizarra, ustedes tomen la pantalla del monitor o del teléfono en donde están viendo la clase, la miden con una regla, ¿sí? Y hayan sus dimensiones, ¿verdad? Cuando habla de dimensiones es cuánto largo tiene, cuánto de ancho. Exacto. Y después tienen que hallar el área y la superficie en centímetros al cuadrado y metros al cuadrado. Una hoja de papel tamaño carta, eso creo que todos van a tener acceso a ella. Y nos dice un ladrillo del piso del salón de clase. Sustituyamos del salón de clase por la casa de cada uno de ustedes. En el número 4, si se dan cuenta, aparece una figura, ¿sí? Como la que tenemos acá, ¿sí? Con la única diferencia que en esa figura tenemos las figuras y su fórmula. Entonces me hacen favor de pasar esa fórmula a una ficha, nos dice ahí. Entonces la ficha la pueden construir con un pedazo de papel bond de 120 gramos, ¿sí? Cortarla dividir en 4 partes iguales y esa cuarta parte anotar ahí las fórmulas, ¿verdad? Sería una forma. Otra forma sería, pues, comprar las fichas que ya las venden en la librería. Sí, son pedazos de papel, ¿verdad? Ya con el tamaño especificado. Pues llegan a costar alrededor de unos 25, 50 centavos. Y si no, pues con una hoja de papel cualquiera, ¿verdad? No necesariamente usted tiene que ir a comprar, ¿sí? Lo que tiene que hacer es representarla en una fichita. Es lo único nada más. Y por favor, téngala bien cuidada porque esa nos va a servir para poder resolver problemas en los días que vienen. Entonces, no sé si sigue habiendo alguna duda, si existe alguna duda con respecto a lo que recién les menciono. No, profe. No, ¿Estamos, profe. ¿Estamos claros con lo que hay que trabajar en la No, tarea? profe. Ok. Profe. Entonces, por favor, pasamos a compartir las imágenes de nuestras cámaras.
Bueno, entonces que tengan un buen día, jóvenes. Nos vemos hasta el día de mañana. Que tengan una buena tarde y se cuidan bastante. Igualmente, Adiós, profe, profe. adiós. Sí, adiós. Sí.